Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy emocionadísimo. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y su relación, o más bien, su verdad sobre Kerem Bürsin. Sé que la pareja Hande y Kerem, o más bien Anker como los fans los llamaban cariñosamente, nos hizo soñar a todos. Su química en la serie Love is in the Air era innegable y la realidad, al menos en las redes sociales y en las fotos de los paparazzi, parecía confirmar esa conexión especial. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué hay en el corazón de Hande? ¿Qué es lo que realmente siente por Kerem? Bueno, hoy vamos a adentrarnos en una entrevista que, aunque no es una entrevista directa, nos da pistas, nos revela matices y nos permite entender un poco mejor la relación, las emociones y, sobre todo, la verdad de Hande. Vamos a analizar sus declaraciones, sus gestos y lo que, entre líneas, nos dice sobre su paso por esa historia de amor, que muchos creímos real y que nos mantuvo pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada mirada. Y antes de que comencemos a bucear en este mar de emociones, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, que como saben, siempre están llenos de curiosidades, análisis y sobre todo, mucha diversión. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a por ello. Comencemos por el principio. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, con una carrera brillante y un carisma que cautiva a todos. Y Kerem Bürsin, un actor talentoso con un encanto indiscutible y una presencia que no pasa desapercibida. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor que interpretaron en la pantalla, la de Eda y Serkan, era mágica, romántica y llena de momentos inolvidables. Y claro, el público al ver esa conexión, esa chispa, comenzó a soñar con que esa historia también fuera real. Los rumores de romance entre Hande y Kerem crecieron como la espuma. Las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, los mensajes en redes sociales, todo parecía confirmar lo que muchos querían creer, que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción. Y aunque inicialmente los actores negaban cualquier relación, las imágenes y los comentarios parecían sugerir lo contrario. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Era simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie, o realmente existía algo más? La verdad, como suele suceder, es que no es tan sencilla de desentrañar. Y para entenderla, debemos sumergirnos en el contexto de la época, en la personalidad de los protagonistas y en las pistas que nos han ido dejando, ya sea de manera intencionada o no, a lo largo de estos años. *** El fenómeno Love is in the Air y la presión mediática ***. Love is in the Air fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie, con su trama romántica, sus paisajes idílicos y, por supuesto, la química entre Hande y Kerem, conquistó a millones de espectadores. Este éxito, como es natural, generó una gran atención mediática hacia los actores. Cada paso que daban, cada foto que publicaban, cada declaración que hacían, era analizado y comentado por los medios y por los fans. La presión era enorme. Los fans querían que la relación de Eda y Serkan fuera real, y los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, alimentaban esa expectativa. Los rumores de romance se multiplicaban y la pareja, aunque en un principio negaba cualquier relación, se veía obligada a lidiar con la constante especulación. En este contexto es comprensible que Hande y Kerem fueran cautelosos. No querían revelar demasiado, no querían dar pie a falsas expectativas, pero tampoco querían desmentir por completo los rumores, ya que esto podría afectar la popularidad de la serie. Era un juego delicado, una danza en la que debían moverse con habilidad y cautela. *** La personalidad de Hande Erçel, una mujer reservada y protectora ***. Para entender la verdad de Hande es crucial conocer su personalidad. Hande es una mujer reservada, que valora mucho su privacidad. No es de las que airean sus sentimientos públicamente ni que se exponen innecesariamente. Prefiere mantener una distancia prudencial con los medios de comunicación y con el público en general. Esta actitud, que puede parecer fría o distante para algunos, es en realidad una forma de protegerse.
Ande es consciente de la fragilidad de la fama y de la importancia de preservar su intimidad. Por eso siempre ha sido muy cuidadosa con sus declaraciones y con sus acciones. Esta reserva, sin embargo, no significa que Ande sea una persona fría o insensible. Al contrario, quienes la conocen la describen como una mujer sensible, empática y con un gran corazón. Pero prefiere mostrarse tal y como es, sin máscaras ni artificios. *** Análisis de las declaraciones de Ande, pistas y matices ***. A lo largo de su carrera, Ande ha concedido algunas entrevistas y ha hecho algunas declaraciones que, analizadas con cuidado, nos dan pistas sobre su relación con Kerem. No esperen que diga textualmente estuve enamorada de Kerem, porque eso no va a suceder. Las estrellas generalmente son más sutiles en sus respuestas. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron sobre su experiencia en Love is in the Air y sobre la relación con Kerem. Ande respondió con una sonrisa, diciendo que la experiencia fue inolvidable, que se sintió muy cómoda trabajando con Kerem y que la química entre ellos era innegable. No negó ni confirmó nada, pero dejó entrever que la relación profesional fue muy especial. Destacó la buena sintonía que existía entre ellos, la facilidad con la que trabajaban juntos y la complicidad que se generó en el set. En otra ocasión, le preguntaron sobre la importancia del amor en su vida. Ande respondió que el amor es algo fundamental, que es la base de todo, pero que no necesariamente tiene que ser romántico. Puede ser el amor a la familia, a los amigos, al trabajo. Para ella el amor es un sentimiento que se siente, que se vive y que a veces trasciende las palabras. Estas declaraciones, aunque no son explícitas, nos dan una idea de cómo Ande ve el amor y cómo valora las relaciones personales. No busca el amor a toda costa, pero reconoce su importancia y su poder transformador. Y sobre todo valora la conexión y la química que se genera entre las personas. *** Los gestos de Ande, miradas, abrazos y complicidad ***. Además de las declaraciones, los gestos de Ande también nos dan pistas sobre su relación con Kerem. Las fotos que se tomaron juntos, las miradas que se dedicaron, los abrazos. Es evidente que había una conexión, una amistad, una complicidad. En las fotos se les veía sonrientes, relajados y muy cercanos. Se abrazaban, se tomaban de la mano, se miraban a los ojos. Es evidente que había una química innegable, una atracción que iba más allá de lo profesional. No podemos afirmar categóricamente que hubiera amor romántico, pero sí podemos decir que había algo especial, algo que iba más allá de lo superficial. Había una conexión, una complicidad, una amistad que se fortaleció a lo largo de la serie. *** El contexto, la presión mediática y las expectativas del público ***. Es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló la relación entre Ande y Kerem. La serie Love is in the Air fue un gran éxito, y la atención mediática sobre los actores era enorme. Esto sin duda puso presión sobre ellos, sobre todo a la hora de hablar sobre su relación. Los medios de comunicación y el público especulaban constantemente sobre su romance, y ellos se veían obligados a lidiar con esa presión. Era inevitable que los medios y el público se hicieran ilusiones, y es comprensible que Ande quisiera proteger su privacidad y no confirmar ni desmentir nada. *** Después de Love is in the Air, el futuro de Ande ***. Con el paso del tiempo y después de que la relación, o presunta relación, entre Ande y Kerem finalizara, Ande ha continuado su carrera, demostrando su talento y profesionalismo. Ha participado en otros proyectos, ha conocido a otras personas y ha seguido adelante con su vida. Y aunque no ha hablado abiertamente sobre Kerem, sus declaraciones y sus gestos sugieren que guarda un buen recuerdo de esa época, que valora la amistad y la conexión que tuvo con él, pero que también está enfocada en el futuro. Ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y resiliente, que ha sabido sobreponerse a las adversidades y que sigue adelante con su carrera y con su vida. Ha encontrado el amor nuevamente y se le ve feliz y realizada. ***, ¿qué podemos concluir? La verdad de Ande ***. En definitiva, la verdad de Ande sobre Kerem Bürsin es algo que solo ella conoce por completo. Sin embargo, a través de sus palabras, sus gestos y su actitud, podemos intuir que la relación con Kerem fue importante en su vida, que hubo una conexión especial y que, a pesar de todo, guarda un buen recuerdo de esa época. Podemos concluir que hubo una fuerte conexión, una química innegable y una amistad que se forjó a lo largo de la serie. Que la relación fue especial,
y que Ande valora los buenos momentos que vivieron juntos. Que aunque no haya confirmado ni desmentido nada, sí ha dejado entrever que la relación con Kerem fue significativa en su vida. Pero lo más importante es que Ande ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y resiliente, que ha sabido sobreponerse a las adversidades y que sigue adelante con su carrera y con su vida. Y por supuesto que sigue conquistando corazones con su encanto y su profesionalismo. Asterisco asterisco la magia de la historia, la interpretación de cada uno asterisco asterisco. Y quizás esa sea la magia de la historia, que cada uno pueda interpretarla a su manera, que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Ande con su discreción y su personalidad nos ha dado pistas, pero no ha revelado toda la verdad. Y eso, en cierto modo, es lo que hace que la historia sea aún más interesante y fascinante. Porque al final lo que importa es la conexión que sentimos con los personajes, la emoción que nos transmiten y el impacto que tienen en nuestras vidas. Y en este sentido, Ande y Kerem, como Eda y Serkan, han logrado algo extraordinario. Han creado una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha emocionado y que, sin duda, quedará grabada en nuestra memoria. Asterisco asterisco un mensaje final asterisco asterisco. Espero que este análisis les haya gustado y que les haya resultado interesante. He intentado desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto, para que podamos entender un poco mejor la verdad de Ande. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo y sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que hubo amor? ¿Qué es lo que más les gustó de esta historia? Me encantaría saber sus opiniones. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que están llenos de sorpresas y de contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.